pero me cuenta de que tengo que ir a marzo en realidad. La última hora terminamos, no tengo las cosas muy frescas, pero había mencionado que como que la máquina termina por regir el proceso productivo más que el hombre, digamos, y vos observás que eso era un proceso de inversión en la medida que la máquina, que se supone que tiene que ser un facilitador, un medio. Bueno, un medio, todo lo contrario. Y mi pregunta es respecto a qué es, no sé concretamente, ¿qué es una inversión? Porque, o sea, mi pregunta es, bueno, la máquina controla al hombre, digamos. Yo puedo decir, bueno, sí. Ahora, tampoco se me escapa que el hombre controla la máquina. Más que marzo. Más que marzo es una pregunta complicada. Yo lo voy a tomar en general, después aparecerá más específicamente. ¿Qué es lo que uno tiene delante? Lo que tiene delante es el proceso de vida humana. Por lo tanto, el sujeto humano es el único sujeto. Bajo esta forma de organizarse el proceso de vida humana, el producto del trabajo, que es un objeto, opera como si fuera el sujeto capaz de organizar el carácter social del trabajo, puede servirse de manera privada e independiente. Uno lo toma en la determinación más simple, la mercancía. Y lo que tiene que hacer el sujeto humano es satisfacer una potencia social que no la lleva en su persona, no la lleva como sujeto, sino que aparece portada en la mercancía. Bueno, entonces ahí hay una primera inversión. Es una inversión en el sentido de que el contenido sigue siendo, este es el proceso de vida humana y el sujeto es el sujeto humano. Pero en su movimiento concreto, el sujeto humano se enfrenta a su propia subjetividad como algo que le es ajeno y que le pertenece al objeto, como un atributo del objeto. Ese es el primer paso que uno puede tomar. Cuando uno sigue, y ahora lo que pasa es que ese producto del trabajo ya no es la relación social que hasta ahí brotaba como producto del trabajo, ahora es la condición para que el trabajo se pueda poner en marcha. En el sentido de, ahora, el dinero va a funcionar como capital, los medios de producción van a funcionar como capital, la fuerza de trabajo va a funcionar como capital. Y entonces, el objeto, que es el dinero, que es que son los medios de producción, tomémoslo con el dinero primero, actúa ahora como si fuera un sujeto plenamente, tiene que gastarse, transformarse materialmente en fuerza de trabajo y medio de producción, gastarse esa fuerza de trabajo productivamente con la finalidad inmediata de producir más de ese dinero, más de esa relación social. Entonces, ahora no solo está invertido el objeto, el sujeto, en el sentido de que el sujeto se mira a sí mismo y lo que ve es que está sometido a las potencias sociales del objeto como resultado, como regir su producción. Ahora esto es lo que pone en marcha el trabajo social. Y entonces tenés un paso más en esa inversión. Cuando más llega a esto que vos mirabas más inmediatamente, lo que dice es, esa inversión está con el movimiento de capital y por lo tanto está en la plusvalía absoluta, está en la plusvalía relativa mediante la división, mediante la cooperación simple, mediante la división del trabajo manual. Ahora también está acá, pero la diferencia que hay, el paso que hay, es que ahora hasta materialmente aparece esta inversión. La máquina cuya contenido, tomémoslo, su contenido general, es que es un medio para la vida humana
es la que rige cómo tiene que operar la vida humana en el proceso de trabajo. Y una de las expresiones de esto es, lo rige materialmente, porque en lugar de adaptarse la velocidad de la máquina a las capacidades del sujeto humano para poder trabajar con la máquina, el sujeto humano tiene que adaptarse a el ritmo de la máquina. Nadie piensa, para ponerlo así, que cuando se está diseñando la maquinaria hay que tener en cuenta si el sujeto humano que la va a manejar va a tener más desgaste, menos desgaste, no importa. Lo que tiene que hacer es, lo que importa es que se transfiera lo más rápidamente posible y en la mayor cantidad posible el valor de la maquinaria al valor del producto, que se lo pueda poner en contacto con la mayor cantidad de trabajo vivo para que genere la mayor cantidad de plusvalía. Entonces estas son las inversiones que van apareciendo. Ahora, siempre el sujeto es el sujeto humano, solo que la forma que organiza su proceso de vida hace que los objetos actúen como si fueran sujetos y el sujeto humano como si fuera el objeto de esos sujetos. Sentido de que se tiene que adaptar a lo que esos sujetos que aparecen como existencias concretas demandan de esa fuerza de trabajo. Cuando ya aparecía acá, después cuando uno sigue avanzando, de alguna forma la superpoblación obrera relativa es la expresión plena de eso. Este es el proceso de vida humana, que ¿qué es lo que hace? Porque tiene que satisfacer la necesidad de su objeto, de sus productos, le quita a los sujetos humanos la condición genérica de poder participar en el proceso de trabajo. Entonces, eso es, cuando uno lo mira, eso uno puede decir, ahí está la inversión plena. Lo que es la forma de organizarse la vida humana porta la negación de la vida humana. Y es una forma de organizarse que no es un atributo personal de nadie, no está portado en la subjetividad. Esa forma de organización no es que brota de los atributos personales de algunos de los sujetos humanos, sino que los sujetos humanos lo que hacen es personificar esa relación social. Entonces, de vuelta, ahí uno tiene la inversión. No sé si con esto es lo que te inquietaba. No sé, sí, es eso, pero no lo logro resolver. Allí, como sé que me fui a marzo, hice la tarea, leí de vuelta el capítulo 1, leí de vuelta el libro tuyo blanco, y yo lo que vos decís, digamos que lo entiendo, pero no... Es ajeno. No sé si me es ajeno, yo pienso que logro verlo. Pero vos me decís, pero es una inversión. Yo, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué le da la palabra inversión. Por esto que decía recién. Porque el sujeto está invertido, el sujeto concreto está invertido. O sea, termina de eso, de que en realidad quien avanza es el objeto, digamos, es el objeto. Entonces, digo, aparece en este sentido. Yo tengo un texto que está recontra cargado de estas cosas, que supongo que va a salir en un libro en México, porque lo hice en relación a un congreso que hubo en México, muy centrado en eso, en las inversiones y la objetivación del sujeto y la subjetivación del objeto. No sé cómo va a circular, tengo que ver con Gastón, es uno de los editores, y un mexicano es el otro, a ver cómo vamos a hacer, pero no sé si no está subido a la página del centro. Ahora me estaba revisando la traducción y ¿Tiene título? claro, tiene un título larguísimo, que se llama, creo que así.
no me acuerdo cómo se llama, y tiene fecha como si fuera del 2015, creo, una cosa así, pero es del año pasado. El título es no me acuerdo, pero no tiene la palabra inversión, creo, pero hace referencia de la relación social enajenada, creo que se llama, la relación social enajenada a la clase obrera como sujeto revolucionario. A mí me pasaba un poco, cuando yo leí el debate con Eduardo Sartori y vos, me pasaba un poco, me sentí un poco perdida con respecto a la cuestión del sujeto, el objeto y la relación social, porque era como que, yo no sé si producto del debate o producto de la formación que uno recibe, en general lo que tratás de buscar es como el punto de partida, digamos. Si lo razonás de la siguiente manera, decís, bueno, el punto de partida es el sujeto humano, o la persona. Y allí, digamos, las múltiples actividades que realiza para justamente llevar a cabo la relación social, que esa relación social tenga éxito y de esa manera reproducirse materialmente. Quizás cursando con vos me parece cerrar un poco más, pero porque cuando vos introdujiste la cuestión, bueno, de digamos, de esto, del metabolismo social, del sujeto en general, de la actividad que lleva adelante, de la forma concreta de la relación, ahí eso entra como en una dinámica en donde por ahí se cae esa necesidad de darle un punto de partida, en donde vos tenés que definir quién es el sujeto, sí o sí, si es la persona o es la relación, pero yo creo que ese tema, por lo menos en mis conclusiones personales, me dejó de sonar ajeno cuando lo ves en un movimiento más de ida y vuelta. Porque si vos querés un punto de partida lógico, es como que te quedan dudas. Esto que vos decías recién, no puedo explicar al hombre si no explico la relación, pero al mismo tiempo esa relación que lleva adelante lo termina transformando en un apéndice de la máquina, por darle una forma concreta. Volvemos otra vez al apéndice, si no te cierra tenés que volver otra vez a la cuestión del metabolismo social. Yo creo que un poco, no sé si te sirve, pero a mí me ayudó un poco a verlo más como esa dinámica dialéctica, tratando de buscar un punto. Sí, yo diría que el punto de partida, en realidad tampoco es abstractamente la vida humana. Yo lo tomé porque decir, bueno, esto es el proceso de vida humana. El punto estricto de partida es qué hacer, qué hago. Y ese es y cuando me pregunto respecto del qué hacer es porque me enfrento a mi subjetividad. Si yo me enfrento a mi subjetividad, lo único que me voy a encontrar es esto con lo que arrancamos la primera reunión del taller. ¿Por qué me estoy preguntando? Lo tomo así. El hecho de que me pregunto por qué hacer me dice que yo soy un sujeto. Y me dice que soy un sujeto en se llamarlo doble sentido que tiene la palabra sujeto, que además es estrictamente así. Cuando uno dice soy sujeto, es que estoy sujeto a mis determinaciones, no es que carezco de determinaciones. Por eso la palabra tiene el doble sentido. Soy el que hago y al mismo tiempo hago porque estoy determinado. Entonces ahí es la pregunta de la que uno parte. Y de hecho uno puede decir, cuando uno mira el Capital, en el tomo 13 esto aparece mucho más crudamente así, cuando yo lo encuentro más inmediatamente así, que es, porque el tomo 13 está escrito todo el tiempo con el contrapunto entre, bueno, yo vengo de haber descubierto qué era esto, cuál era el contenido, y ahora lo estoy viendo qué forma concreta tiene. Pero si yo viniera al revés, que en realidad es lo que hice para empezar, vine al revés, y yo me hubiera detenido acá, me hubiera parecido que esto era todo lo contrario de lo que es. Solo porque lo seguía analizando más allá de esto que vine hasta acá, es que puedo darme cuenta de cuál es el contenido que tiene. Y entonces,
si uno hace ese movimiento, uno siempre parte de su propia subjetividad. Siempre parte con la pregunta de qué hago, qué soy, de qué necesidades soy portador. Porque esto, remarcando, el conocimiento es la forma que uno organiza su acción. Y esto es lo que hace. Entonces, no es que uno dice y llego a la vida humana abstractamente. Cuando me pregunto qué hago, y me sigo preguntando, más allá de que lo primero que me voy a encontrar es la inmediatez de mi subjetividad determinada por mi ser social, por lo tanto determinada por el capital, determinado por esta relación social. Y si yo me detengo ahí, me detuve en esa apariencia, no me voy a descubrir como sujeto. Entre otras cosas, me va a parecer que el sujeto es el capital y que yo lo que tengo que hacer es responder a las potencias que tiene el capital. Cuando uno mira, es más complejo, pero cuando uno mira en gran medida la economía política hace eso, se detiene en esa apariencia y la naturaliza. Cuando naturaliza que las mercancías tienen la potestad de dominar a los individuos, lo que hace es naturalizar la inversión. Y entonces salta a una vida humana que carece de su movimiento real. Es simplemente la exterioridad de que hay que consumir distintos valores de uso y que hay que entonces combinar lo que aparece abstractamente en una producción que uno hace aisladamente con otros individuos, cuando en realidad lo que uno tiene es que es un órgano de la unidad. ¿Sabes? Quiero decir algo más, pero lo quiero pensar mejor. Así que lo dejo acá. Pero digo, la cuestión no es aceptarlo, la cuestión que uno se enfrenta es a por qué se me presenta así y al mismo tiempo no lo puedo, no como que es ajeno, sino no me lo puedo apropiar. Parece no hay respuesta. ¿Sí? Sí, también a veces me parece a mí que si uno está mirando un concreto puede apropiarse mejor de ese proceso, digo, porque si no... Por eso vemos capital. Sí, pero también a veces incluso el capital o puede llegar a ser como, digo, yo lo pensaba como más diciendo, bueno, como un problema concreto de que uno quiere resolver, digo, esto, el quehacer de uno, por ejemplo. Uno está preguntando el quehacer. Sí, preguntándose eso. Y bueno, y ahí es, sí. O un concreto que puede ser externo o que aparezca como externo, digo, cuando uno encara una investigación de algo en particular, digo, eso puede parecer externo, aunque uno debería preguntarse por qué encaró ese objeto en particular y no cualquier otra cosa que anda dando vueltas por el mundo. Y en ese mismo proceso ir viendo el quehacer de uno, digo, cuando digo, por ahí eso le da como más materialidad, digo, que si uno solo lo va leyendo y lo va razonando, por ejemplo. Sí, de todas formas, digo, el hecho de seguir participando dice que en realidad algo de esto estamos buscando. Porque si no, es decir, en la medida que a los que se les fue presentando como ajeno, nada, llegó un punto en que era
Entonces lo leo porque es un texto, y leerlo es un texto es... uno no se lo puede apropiar. ¿Sí? Uno se lo apropia cuando lo lee porque tiene un problema que necesita contestarse y de alguna forma, es decir, al principio, después va viendo que ahí aparecen elementos para la respuesta. Tal vez sea un punto de vista mío que puede ser inválido en general. Digo, yo nunca pude leer algo que no estuviera pensando, bueno, estoy buscando esto y espero que este me diga algo sobre eso. Si no, me quedo dormido. Desde la facultad mi síntoma fue ese, tenía que leer algo que no me contestaba, cosa que me estaba preguntando, me quedaba dormido y ahora me sigue. Solo que ahora ya no lo hago, directamente no lo leo. Pero bueno, por eso no sé si es válido en general o no. Seguimos, invertimos la cuestión y seguimos adelante. Bueno, agarramos con la fábrica entonces. ¿Qué es lo que aparece en la fábrica, que en contraste con el taller de las formas anteriores? Ahí lo que hay está recortada una organización directa de un proceso de trabajo social. Es una organización consciente, no está mediada por el cambio de mercancías, está regida por una conciencia enajenada del capital, pero que al mismo tiempo tiene el carácter de una organización consciente. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que va planteando Marx que le pasa al obrero en esto? Que ha perdido el control sobre la unidad del proceso de trabajo social organizado conscientemente en la que participa. Acá es donde vuelve a aparecer cosas que veníamos viendo. Nunca se puede perder plenamente el control sobre el proceso de trabajo individual, si no uno no puede trabajar, pero en cuanto como individuos es un órgano, un proceso de trabajo que es órgano individual de un proceso de trabajo colectivo, el obrero lo que va apareciendo es que va perdiendo la capacidad para controlar para participar en el control de su vida. Y lo que va planteando Marx es una diferenciación entre los obreros como órganos individuales en obreros principales y obreros que son auxiliares. Y por otro lado, va a plantear otra parcialidad de obreros que dice que son obreros que están separados de los demás. Esto no lo habíamos dicho ya la vez pasada. Los obreros del mantenimiento, los obreros... Seguro. Pero sí vimos que había un sector separado, a veces como que era muy confuso. Sigamos, entonces aparece, porque lo del ingeniero lo habíamos hablado, que en realidad son los maquinistas, mecánicos, carpinteros, que dice tiene una parte de formación científica y una parte de habilidad manual, y que están al margen de los obreros fabriles.
que están agregados a esos obreros fábricos. Y que acá, al interior entonces del obrero colectivo de la fábrica, lo que hay es una división técnica, puramente técnica del trabajo. Lo que va apareciendo entonces de esta pérdida de control es el desarrollo en la cual las capacidades que antes aparecían, antes en el proceso de desarrollo histórico, aparecían como atributos personales, la capacidad para controlar una determinada fuerza natural, para hacerla operar de una determinada forma, ahora ya no es un atributo personal, ahora es un atributo que está objetivado en la maquinaria, de la maquinaria cuya forma social es el ser capital. Y entonces aparece esto de que si en la división manual del trabajo la organicidad del trabajo pasaba por el cuerpo de los obreros, ahora esto es al revés, lo que uno puede llamar como organicidad del trabajo pasa por el sistema de maquinaria, de los cuales los obreros, acá va a aparecer el término de apéndices vivos. Y entonces, también en lo que hablábamos antes, tan está invertida esta condición del sujeto humano como sujeto del proceso de producción, que aunque la máquina mirada abstractamente podría parecer como una liberadora del esfuerzo humano, el desgaste de la fuerza de trabajo del obrero, tomada concretamente como forma del capital. Entonces, mirado eso que aparecía cuando uno miraba por primera vez el movimiento del capital, el proceso de producción capitalista es un proceso de trabajo, un proceso material de trabajo, y es un proceso de valorización. Ya vimos que la valorización lo que encierra la explotación del obrero, y entonces lo que uno tiene es que todo lo que podía aparecer como un desarrollo positivo de las fuerzas productivas del sujeto humano están dadas vueltas y funciona como si fuera un autómata que se alimenta de la fuerza de trabajo viva de los obreros. Y va a haber un paso más en el desarrollo, en el cual lo que se va a seguir presentando es esto, la capacidad, lo que va a aparecer como las potencias espirituales, la capacidad para organizar el trabajo, van a presentarse como potencias del capital sobre los obreros, y la ciencia va a jugar un papel central en esto, porque lo que se desarrolla es un control sobre las fuerzas naturales, la objetivación de ese control en la maquinaria y el movimiento automático de esas fuerzas naturales a las cuales se tiene que subordinar los obreros como apéndices. Y entonces el poder del capitalista no es ya simplemente el poder de un comprador de mercancía que tiene el derecho a demandarle al vendedor que le entregue el valor de uso de su mercancía, sino que materialmente en la misma organización del trabajo está la capacidad del capitalista para dominar al hombre. Díganme si que es acá volvió a aparecer lo de la ciencia,
y volvió a aparecer la ciencia como ajena a los obreros. Los obreros aparecen, esas potencias espirituales que antes las portaba el obrero, que sabía cómo se hacía el trabajo, ahora están objetivados en la maquinaria sobre la base del desarrollo de la ciencia. Pero no está planteado de vuelta quién es el sujeto concreto de ese desarrollo. Yo lo dejaría para mirarlo después con lo que pensábamos volver sobre todo este desarrollo cuando terminemos el capítulo. Acá sería lo de, por un lado, o sea, cómo se va dando esa decisión entre el obrero que se va descalificando de un lado y la ciencia que acá aparece como ajena al obrero, pero representaría a un obrero, o sea, al desarrollo de la fuerza productiva, digamos. Sí. Un obrero con Sí, pero no está presente acá. Incluso está, al contrario, está insistido, porque esos obreros que tenían algún reconocimiento científico, lo que está planteado es que están separados de los otros y están al lado de los verdaderos obreros fabriles. Lo que va a seguir en el desarrollo es cómo está aportada la organización consciente de ese trabajo que se hace colectivamente y por lo tanto de trabajo social al interior de la fábrica. Lo que va a aparecer es, lo que me recuerdo llamar es el código fabril, es la voluntad del capitalista. Es el poder que tiene el capitalista sobre los obreros, en todo el desarrollo que uno vino viendo hasta acá. Lo vuelve a contrastar con lo que ocurre fuera de la fábrica, diciendo a la burguesía le gusta tanto la democracia, dentro de la fábrica no hay democracia. Y va a aparecer algo que va a estar referido varias veces en lo que queda del capítulo, que lo que va a decir esto es la caricatura de una organización consciente del trabajo social. Caricatura en el sentido de esta es una organización consciente del trabajo social que responde al movimiento del capital, que es la negación de la organización consciente de la producción social. Pero que de todas formas acá aparece la estructura de una organización consciente basada en un trabajo cooperativo que se hace en gran escala y utilizando medios de producción, en particular la maquinaria, dice colectivos, que es lo que siempre Marx plantea muy desde el principio, creo que ya lo hablamos alguna vez, muy desde el principio de su desarrollo, que eso es la base para el desarrollo pleno de las fuerzas productivas del trabajo humano. Acá están todos los elementos. Es un trabajo que se hace colectivamente, en gran escala, utilizando medios de producción colectivos, solo que son de propiedad privada bajo esta forma del capitalista. Y entonces va a aparecer otro paso en el desarrollo que es, y que va a tener también una cosa que está puesta así al pasar y que después uno creo que necesita detenerse, es que la complejidad que va tomando el proceso de trabajo colectivo con la relación antagónica de los obreros respecto al capitalista requiere que dentro del propio cuerpo del obrero colectivo se desarrollen las funciones de vigilancia. Entonces va a aparecer la figura del capataz. Como puramente de vigilancia, no como capacidad para organizar técnicamente o materialmente el trabajo, por lo menos así está puesto. Entonces él va a decir, en obrero, acá está traducido como obreros manuales, no sé si está correcto o no, porque puede ser
que ha quedado así, pero serían obreros rasos y capataces obreros. Entonces dice soldados rasos y suboficiales del ejército industrial. Con lo cual uno tiene una estructuración del ejército industrial que no va más allá de los suboficiales. Los oficiales del ejército industrial no están en el obrero colectivo, en este desarrollo que hay acá, y el comando en jefe mucho menos. Y con esto tendríamos la cápita de la fábrica. No sé si hay algo que nos tengamos que hacer más, volver. A mí cuando mencionaste lo del capataz, digamos, como que en la cápita de la fábrica se ve como decía, digamos, el capitalista en su personificación en una de las potencias del capital tiene que sí o sí organizar ese proceso de trabajo para en cierta forma subjetivar, digamos, subsumir ese conocimiento que todavía está aportado en la mercancía. No es simplemente compro la mercancía, la apunto, sino que además necesito que ese conocimiento empiece, digamos, a direccionarse en el sentido que lo necesita. Pero vuelve a necesitar otra vez otro elemento dentro de esa propia unidad que funcione como, esto que decíamos, como de vigilancia. Es decir, que tiene una relación antagónica con los obreros. Exacto, es como que todo el tiempo necesitase como algo, un elemento... El ejercicio de la coacción directa sí. Todo el tiempo lo necesita. Que tiene una... Pero eso no es un manifiesto, digamos, vos recién decías, bueno, es como Marx, ¿no? Es como una caricatura, porque en realidad aparece como organizándose algo que en su generalidad está desorganizado, o sea, no, es anárquica, o no hay unidad. Pero funciona de manera organizada, pero al mismo tiempo necesitas elemento coactivo, porque si no estás el elemento coactivo, quizás desorganización... Porque nace de una organización indirecta. Por eso, pero entonces es correcto, o sea, no sé si correcta es la palabra, pero es correcto en la interpretación que le doy, pues como que si no está ese elemento coactivo, eso no sé si seguiría andando. No, porque tiene el porque su punto de partida no nada de ser caótico, sino su punto de partida, no simplemente ser caótico, su punto de partida es una relación antagónica, es una relación de explotación del obrero por el capitalista, estrictamente de la fuerza de trabajo por el capital, ¿no? Entonces, hay una relación, si uno va más atrás, es la relación antagónica entre compradores y vendedores de mercancías. Entonces, el comprador de mercancías encontró todo un desarrollo que le permite que la máquina ejerza la coacción, pero igual necesita el ejercicio de la coacción. Cada vez que aparece la subjetividad del obrero, como tiene una relación antagónica con el capitalista, necesita el ejercicio de esa coacción. Y el obrero es un ser humano. El capitalista a veces piensa que no, pero es un ser humano que necesita ir al baño. Entonces, en ese momento, la maquinaria podrá tener todas las virtudes que se quiera, pero el individuo necesita ir al baño. Entonces la coacción pasa a ser una coacción directa de vigilarlo, que no vaya más de las veces que el capital considera que es necesario, que no esté más del tiempo que se considera que es necesario, etcétera. Digo, para tomar un ejemplo. Es claro que el capataz juega un papel en la organización material de la producción. No es simplemente un coaccionador, lo mismo que los suboficiales del ejército no son abstractos coaccionadores, son parte de la organización material del proceso que están interviniendo. No tienen la capacidad para gestionarlo en la unidad general siempre privada, digo, limitada, pero haciendo la comparación con los suboficiales del ejército. No tienen la capacidad para manejar el regimiento, pero es claro que organizan el movimiento completo del regimiento, para tomarlo así. Entonces, está puesto en el texto muy marcado que el papel es de vigilancia. Ahora cuando uno lo mira dice, no es solo de vigilancia, es de organización del trabajo. Cuando aparecía, hay obreros
principales y obreros auxiliares, ahí había una diferencia de grado, porque el obrero principal tiene que coordinar el trabajo de los obreros auxiliares. Y en consecuencia, yo no quiero adelantar lo que veríamos después, pero lo pongo en este sentido. El hecho de que tiene que organizar el trabajo de los obreros auxiliares, tiene que organizar el trabajo ese. Se enfrenta a los obreros auxiliares como personificación del capital, lo está organizando en nombre del capital. Luego tiene la relación antagónica con esos obreros entre el que representa al comprador de la mercancía fuerza de trabajo y los vendedores de fuerza de trabajo. Con lo cual tiene que ejercer coacción, tiene que ejercer vigilancia. ¿Está? Ya en ese, ni siquiera en el capataz. El capataz lo que hace es coordinar obreros principales. Entonces, acá está puesto, yo lo estoy tomando acompañando el desarrollo como donde está el eje del desarrollo. Cuando uno lo mira, dice, hay otros aspectos de ese desarrollo que juegan un papel, a mi entender, central en lo que uno se quiere contestar. La pregunta que uno tiene respecto de hacia dónde camina esto. Pero no están presentes en el texto del Capital. ¿Está? Y parecería no estar presente es medio prematuro, pero con cierta intencionalidad. Porque ¿por qué se remarca la pérdida de atributos si nunca aparece quién es el que tiene el saber científico? Lo que se remarca es la permanente degradación. En realidad, no el hecho de saber científico, del capítulo 1, como si quisiera deducir, sí, se degrada el colectivo, digamos, de obreros, pero ese conocimiento como que termina, no sé si el conocimiento, pero el proceso, o sea, se puede deducir porque el proceso está organizado por el capital, cada vez más. Está bien, es cierto que falta esto que vos decís, el elemento, bueno, pero ¿quién pasa por ese conocimiento? Pero no es deducible, digamos, suponer que si se degrada el obrero porque el capital, digamos, controla esa función que antes, digamos, portaba esa mercancía individual. Sí, pero el capital es una relación social, por más que tenga una existencia objetivada, no es capaz de desarrollar el conocimiento científico, no es portador del conocimiento científico. Y lo que sí aparece en el desarrollo que va haciendo Marx es los capitalistas no saben una palabra de ciencia. Entonces la pregunta es ¿quién es el portador de esa conciencia? ¿Quién es el sujeto de esa conciencia científica? Dice, es ajena al capital, el capital se la apropia como se apropia todas las cosas. Bueno, pero ¿quién la produce? Yo creo que lo miramos ya, pero yo lo dejaría para después, porque en varios planteos, algunos están en el tomo 3, otros están en los libros, aparecen cosas ligadas con esto respecto de... No aparece simplemente puesto, los obreros son portadores de esto. Al contrario, lo que aparecen es excluidos de poder portar esto. Incluso en este capítulo, digo, los que en este acápite, los obreros que tienen algo de conocimiento científico están separados, son una clase poco numerosa y que se mantiene separada del verdadero obrero fabril. Bueno, entonces, digo, volvamos a mirarlo una vez que terminemos con el desarrollo, por dónde va pasando el eje del desarrollo de Marx. Porque va a volver a aparecer ahora una cuestión, cuando aparece la cuestión de la educación, vuelve a aparecer esto de la caricatura del verdadero proceso de desarrollo de las capacidades humanas. El punto que sigue es la lucha entre el obrero y la máquina. Y acá yo volví a notar la doble inversión.
que es cómo se le presenta ante todo a los obreros lo que les va ocurriendo con el desarrollo de la maquinaria. La doble inversión, esto es, el sujeto del proceso material de trabajo son los obreros, el sujeto concreto del proceso de producción es el capital, pero ahora el capital tiene una existencia que se enfrenta a los obreros como algo que tiene una existencia material, que se enfrenta a los obreros como algo que los somete, que los subordina. Mientras es una herramienta, el obrero no está sometido a su herramienta, maneja la herramienta. Cuando es la máquina es la que lo obliga a trabajar de determinado, lo que determina que trabaje de determinada forma. Y entonces la primera reacción es que la máquina es la causante de la pérdida de atributos y lo que ya vimos, la posibilidad de convertirse en sobrante del hombre. Y entonces, hay un primer paso en el cual el obrero se enfrenta a la máquina y hay un segundo momento en el que el obrero o la clase obrera se da cuenta de que el problema no es la máquina, sino que el problema es la forma social que tiene esa máquina. A lo que se enfrenta no es a la máquina como tal, sino que es a la máquina como herramienta del capital que lo es. Y lo que se va a encontrar es cómo forma concreta del capital la maquinaria no solo lo subordina al obrero a esa organización del trabajo, sino que compite con el obrero en esto que nosotros veíamos ya respecto de cuál es el límite capitalista en la incorporación de la maquinaria, lo desplaza al obrero, y entonces acá Marx adelanta una cuestión que por otro lado está planteada como posibilidad, pero que está planteada como si fuera un movimiento directo, que es el obrero le sobra el capital, perdió su valor de uso para el capital y entonces perdió su valor de cambio, la fuerza de trabajo, y la maquinaria lo convierte en población sobrante, inútil para el capital, y entonces, y acá lo que va a plantear es, tiene dos caminos esta población sobrante. O va quedando arrinconada en los lugares donde la máquina todavía no entró, que dice es la vieja industria manual, la manufactura, que lucha desigualmente contra la industria maquinizada y que lo que está implícito en esto es el obrero sigue trabajando ahí, ya no puede vender la fuerza de trabajo por su valor. Y la otra dice, llena todas las ramas de la producción de oferta de fuerza de trabajo, y eso hace que el precio de la fuerza de trabajo caiga por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Es el movimiento. No sé si va esta pregunta en este momento, veremos más adelante, pero en el caso de población sobrante, porque acá dice, bueno, ¿a dónde va a parar? Y va, o sea, como estos reductos, digamos, de todavía no ha llegado la maquinaria,
Y en el caso de que, por ejemplo, a mí se me presenta el problema de, no sé, acá en Argentina en la década de 40, durante el peronismo, la cuestión de que el obrero industrial, ¿sí? Digamos, eso algo planteo, digamos, o sea, va a ser es población sobrante a pesar de que digamos, no ha sido desplazado por la maquinaria, pero sí, por ejemplo, el valor de su fuerza de trabajo, digamos, o lo que recibe por la venta de la fuerza de trabajo, no alcanza para la reproducción media de esa fuerza de trabajo. Entonces, por ejemplo, no aparece el problema del acceso a la vivienda. Digamos, ¿no? Que son todas las villas o los asentamientos que se conforman alrededor de las grandes industrias en ese punto. Ahí, no sé. Yo diría que lo miremos cuando lleguemos a todo el movimiento, porque eso involucra a una forma particular de población obrera sobrante, y a un movimiento que está ligado con el de la población obrera sobrante. Y la otra cosa es que ahí media la forma nacional que tiene la acumulación de capital y la especificidad argentina, por la especificidad argentina por tomar una... entonces juegan todas esas determinaciones. Hay una fuerte suba del salario real, lo cual no quiere decir necesariamente que haya subido el valor de la fuerza de trabajo, porque el movimiento normal es que el salario real, aunque suba, está disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo. Pero digo, dejémoslo en todo caso para cuando lleguemos ahí. Una consulta. Cuando dijiste recién que con el tema de la población sobrante, que aumentaba la oferta disponible de fuerza de trabajo, y eso hace caer el precio de la fuerza de trabajo, el valor, en ese caso, ¿cómo permanece igual? El valor permanece igual, es un problema de oferta y demanda. Perfecto. Entonces el precio cae por debajo del valor. Y entonces vende por debajo de su valor, si cae. Después también aparece la situación de los obreros que están vendiendo su fuerza de trabajo, pero la venden sistemáticamente por debajo del valor. Claro, sí. Que es una de las formas de la población obrera sobrante. Bueno, y la síntesis en este proceso de inversión es: la máquina se convierte en un arma para el capitalista que la usa contra toda resistencia obrera a la explotación. Bueno, acá anoté algo al margen que no puedo entender qué quise anotar. Así que seguimos a la teoría de la compensación aplicada a los obreros desplazados por la máquina. Lo que va a aparecer es como corresponde al título, es a una teoría de la economía política apologética del modo de producción capitalista, ¿sí? Esencialmente es esto. Bueno, los obreros que son desplazados por la incorporación de la maquinaria en una rama encuentran trabajo
en la producción de la maquinaria, y se mueven de una rama a otra. Entonces, lo que Marx va a ir analizando es, bueno, este tipo de planteo, ¿cuál base tiene la construcción apologética? ¿Qué base real tiene la construcción apologética? Es la relación social la que separa a los obreros de la posibilidad de reproducir su vida. No es la maquinaria. Cuando uno mira la maquinaria aislada, la maquinaria lo que hace es aliviar el trabajo, tiene todas las virtudes de potenciar las fuerzas productivas del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los capitalistas? ¿Por qué los obreros se oponen a la maquinaria? Si en realidad la maquinaria es beneficiosa para el sujeto humano, porque se enfrentan a la maquinaria, porque compiten con la maquinaria, si la maquinaria es beneficiosa para ellos mismos, porque les facilita el trabajo, les alivia el esfuerzo y demás. Y borran el carácter capitalista de la maquinaria, que no apunta a ninguna de esas condiciones. Y entonces, el contraste que voy a ir haciendo va siendo este desarrollo. Si uno mira el desarrollo de vuelta, uno mira el desarrollo de la maquinaria, es el desarrollo de la capacidad humana para apropiarse del medio, es la capacidad humana para dominar a las fuerzas naturales y hacerlas operar al servicio de esa del sujeto humano. En el modo de producción capitalista aparece exactamente al revés. El uso capitalista de la maquinaria, en lugar de enriquecer, en lugar de desarrollar las capacidades productivas del obrero, lo que hace es mutilarle esas capacidades. Lo empobrece, lo degrada. Y entonces, ¿qué dice? Y los economistas apologéticos o los economistas burgueses lo que hacen es miran la maquinaria y solo ven el aspecto que corresponde, llamémosle genéricamente, a la maquinaria, y se olvidan, borran lo que ocurre bajo la forma capitalista, reduciendo eso, dice, a una apariencia, planteándolo como que esto es una apariencia, que bueno, que son que así aparece en la realidad vulgar, pero que no existe en la realidad, y por lo tanto la teoría no tiene por qué ocuparse de esta cuestión. Y los presenta, entonces dice, a los que se enfrenta, como si estuvieran cuestionando el uso de la maquinaria, no el uso capitalista de la maquinaria.
¿Cómo tiene fondo de cultura ahí? No. No sé que haya un error puede ser que haya un error acá, no lo transcribí mal, pero en general como los copié de un lado, los copié y los pegué, me da la impresión de que debe estar mal en el original. Lo que va a plantear Marx en esto es si puede haber una expansión de la demanda de fuerza de trabajo con el desarrollo de la maquinaria, porque se abaratan de tal forma estos productos hechos por la maquinaria que su necesidad social crece enormemente y entonces se expande toda la acumulación de capital. Uno de los aspectos que está desarrollado ahí es la posibilidad de incorporar una maquinaria cada vez más abaratada, la incorporación de una maquinaria cada vez más abaratada, el abaratamiento de las mercancías, consecuencia de la incorporación de la maquinaria, permite liberar capital. Capital que hasta ahora había que aplicar, vamos a suponer, la materia prima o la materia prima industrial costaba 100 cada unidad. Y ahora, con el uso de la maquinaria en su producción, cuesta 10. Entonces, el que tenía que comprar esa materia prima para poder procesarla, se encuentra que con el capital que tenía antes de 100, que solo podía comprar una unidad, ahora puede comprar 10 unidades. Y esto implica, entonces, capacidades multiplicadas de producción. ¿Se entendió esto? Esto lo va a retomar Marx en la primera sección del tomo 3, lo que es la liberación y vinculación de capital cuando suben los precios o bajan los precios esencialmente de las materias primas, materiales auxiliares. Entonces aparece esto como potencialidad del capital, que como queda capital liberado se puede aplicar en más producción. ¿Sí? Cuando va avanzando en eso, después entonces aparece, bueno, entonces puede haber más producción, puede haber más demanda de fuerza de trabajo, la incorporación de la maquinaria puede multiplicar entonces la demanda de fuerza de trabajo. Lo que va a hacer es un análisis que va más allá de lo circunstancial. Y ese análisis es que cuando uno lo mira en la unidad del movimiento, esto quiere decir, voy a hacer un término, a la larga, la máquina es el producto de una cantidad de trabajo más chica que el trabajo vivo total que viene a sustituir. Porque lo que cuesta la máquina, cuando uno lo toma en su unidad, lo que tiene que transferir de valor al producto, nosotros acá lo miramos por cada unidad. Pero cuando uno lo mira en toda la vida útil de la maquinaria, si en cada unidad tiene que transferir menos valor que el trabajo vivo pago que viene a sustituir, pero que entonces además, como el obrero realiza trabajo vivo impago, esa parte del trabajo también desapareció. Entonces cuando uno mira la unidad, hay menos demanda de fuerza, menos necesidad de fuerza de trabajo que lo que había antes. ¿Cómo podés? Si yo miro a lo que miramos hasta acá, lo que miramos fue esto, ¿no? Creo que era eso. El límite capitalista en la incorporación de la maquinaria es que el trabajo muerto que se transfiere a cada unidad de producto
tiene que ser menor que el trabajo vivo pago que se ahorra en esa unidad de producción. Eso es lo que queremos. El problema para el obrero es que no solo realizaba trabajo vivo pago, sino que también realizaba trabajo vivo impago. Cuando se le elimina el trabajo vivo pago, junto con eso se le elimina el trabajo impago. Con lo cual, en cada unidad había una cantidad de trabajo que estaba... La disminución de la cantidad de trabajo estaba multiplicada por encima del trabajo que estaba incorporado por en la producción de la maquinaria. ¿Por qué multiplicada? Porque la máquina que entra solo es equivalente al trabajo vivo pago, pero tiene que haber disminuido la cantidad de trabajo que incluye el trabajo vivo impago. Para poder entrar, total de trabajo vivo tiene que haber caído al margen total de de la trabajo producción. vivo es, vamos a ponerlo así, lo que nosotros teníamos era, si uno miraba una condición general, que la miraba con la producción de mercancías, ¿cuál sería en una simple producción de mercancías el límite a la incorporación de la maquinaria? ¿Cuál sería el punto de indiferencia? Que el trabajo muerto que hay que adicionar, porque hay que producir la máquina, sea igual al trabajo vivo que se ahorra porque se usa la máquina. Ese sería en apariencia el límite. El límite va más abajo porque si uno parte de una jornada de trabajo dada, entonces se vuelca la circulación más unidades y tiene que haber disminuido el valor para que crezca la necesidad social solvente. Pero hasta ahí vamos a suponer que uno tomara el límite de la indiferencia. Eso era si eran producciones de mercancía, pero si es producción capitalista, ese límite no basta. El trabajo muerto que se adiciona, vamos a tomarlo como si fuera límite, tiene que ser igual al trabajo vivo pago que se ahorra. Pero si se ahorra una cantidad de trabajo vivo pago, junto con eso se está ahorrando una cantidad de trabajo vivo impago, porque el obrero que ya no está realizaba además trabajo vivo impago. Entonces, en cada unidad de producto, la suma de trabajo vivo y trabajo muerto es más chiquita que lo que era antes. Es más chiquita porque además el límite es más estricto. Lo que se adiciona al trabajo muerto tiene que ser menor que el trabajo vivo pago que se ahorra, porque si no, como aumenta la producción dada la jornada de trabajo, no se puede vender al mismo precio anterior, al mismo valor anterior. Entonces, por el lado de la maquinaria ya tiene menos trabajo que el trabajo vivo pago, que se ahorró. Pero además ese trabajo vivo pago que se ahorró arrastraba una parte de trabajo vivo impago. Por lo tanto, en la mercancía hay materializado una cantidad de trabajo, el punto de indiferencia, más chica que la que había antes. Perdón, la cantidad de trabajo en total. Entonces, la suma de trabajo que se aplica a la producción de la maquinaria sirve para una serie de procesos de producción, tiene una vida útil. A lo largo de esa vida útil va a transferir menos valor que va a encerrar el producto de una cantidad de trabajo más chica que la que vino a sustituir. Pero doblemente más chica porque tiene sentido cuando se ahorra trabajo vivo pago, pero además porque se disminuyó el trabajo vivo pago. Por lo tanto, la demanda de fuerza de trabajo total va a ser más chica que la que había antes. Ese es el planteo que va a hacer Marx. Entonces, sí, en lo inmediato puede ser que para producir la maquinaria, como la maquinaria encierra una cantidad de trabajo mucho más grande que la que transfiere inmediatamente, hay un aumento de la demanda de fuerza de trabajo. Pero si uno lo mira en la unidad de ese movimiento, a la larga, que uso el término a la larga, es en la que se extiende la vida útil de la maquinaria, al final hubo menos trabajo vivo. No hay compensación. Los obreros desplazados por la maquinaria no pueden haber conseguido trabajo produciendo la maquinaria.
Este es el... Lo que no entiendo es, o sea, yo voy a comprar la maquinaria si la cantidad de trabajo vivo, pago que me ahorra es el trabajo muerto es mayor, es menor que el... que el trabajo. Pero el trabajo impago no es mi parte de mi plusvalía. Por eso necesito, vamos a ponernos en la figura del capitalista, Sí. por eso el capitalista necesita Que esa maquinaria. que la maquinaria sea tanto más barata, de manera de que en la plusvalía extraordinaria compense lo que pierde la plusvalía extraordinaria. del trabajo vivo impago que ya no tiene. Es vía la plusvalía extraordinaria. En la circulación, claro. perdiendo por debajo del... Ahora me acordé. Entonces, eso es justamente esa plusvalía extraordinaria es la que logra, a condición de que lo que cuesta la máquina sea menos que el trabajo vivo pago. Y entonces, pasando ahora a esto de que nunca llega a compensar la demanda de trabajo que va a generar la máquina, llega a compensar los empleos que pierde por la máquina. Porque producir esas máquinas tiene menos trabajo o que encierran menos trabajo que el que se hacía antes manualmente en la producción. Porque si no incorporarían la maquinaria. Si no incorporarían la máquina. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene en concreto? No es, la teoría de la compensación es falsa cuando uno la toma en su unidad. Eso de decir, bueno, que los obreros desplazados por la máquina consiguen trabajo en la producción de la máquina es falso. Lo que tiene es, depende de otras cosas, que crezca o no la demanda de fuerza de trabajo lo suficiente como para absorber a los obreros desplazados por la maquinaria. Y entonces, yo lo sintetizo en estos términos. Esto no genera la necesidad inmediata, simple, de que sobre fuerza de trabajo en el movimiento inmediato de la acumulación. Lo que genera es la posibilidad que sobre fuerza de trabajo. Y cuando después miremos la sección de la reproducción está dedicada a contestarse hacia dónde camina esa posibilidad. Uno de los ejes es hacia dónde camina esa posibilidad. Con lo que uno, bueno, lo que sigue a eso es que la observación de que multiplica la máquina la división social del trabajo, porque potencia las fuerzas productivas de las distintas industrias en las que se va implementando. Con lo cual aparece el desarrollo de esta contradicción que veníamos refiriéndonos varias veces, en el sentido de que la incorporación de la maquinaria requiere una concentración cada vez más grande de capital. El capital individual tiene que ser cada vez más grande y más desarrollo de la organización consciente del trabajo al interior de cada capital individual. Y al mismo tiempo, la multiplicación de la organización indirecta del trabajo social vía la multiplicación de la división del trabajo. Aparecen nuevas producciones que se realizan de manera privada e independiente. ¿Estamos hasta ahí?
vamos al punto que sigue, que es la repulsión y atracción de obreros por el desarrollo de la organización. Si uno, hasta acá decía, bueno, este desarrollo de la maquinaria, multiplica lo que es la organización consciente al interior de cada capital individual, multiplica la concentración de los capitales, pero al mismo tiempo multiplica esta división del trabajo. Lo que va a ir apareciendo es, respecto del movimiento de la cantidad de obreros que demanda cada industria, es que puede estar disminuyendo relativamente el número de obreros. Tienen el teléfono al lado, me parece. Esta hora. Alguien se fue temprano. Disminuye relativamente el número de obreros, dice, pero que eso no quiere decir que no aumente en términos absolutos. Esto quiere decir en la cantidad de obreros en una fábrica. Cada vez el capital variable es una parte más chica del capital total, pero eso no quiere decir que cada vez haya menos obreros, sino que con el proceso de concentración del capital puede haber en términos absolutos más obreros. Marx primero lo plantea como una posibilidad formal, después pone la explicación de por qué es la disminución en términos relativos. Primero es simplemente la observación de que una disminución en términos relativos puede no implicar una disminución en términos absolutos. Después pone esto, es el capital constante crece más rápido en el caso de las materias primas que el capital variable, y con la maquinaria crece transformando una parte relativa del capital variable en capital constante. Y aparece la determinación de la relación, cosa que después va a estar desarrollada, la relación que tiene que guardar el aumento del capital el capital total del capitalista, o incluso el capital total en general, respecto de la cantidad de obreros. Creo que dije cualquier cosa. Voy de vuelta. Va a aparecer esto. Para que crezca el número de obreros, la cantidad total de obreros ocupados, esto está sujeto a que el capital total crezca más rápido que ese número de obreros, porque el capital variable va siendo una proporción relativamente cada vez más chica de ese capital total. ¿Se entiende? Pero es como que no lo puedo visualizar. Si crece el capital cada vez a una velocidad más rápida que la proporción del capital variable, ¿cómo van a crecer? No, para que crezca, esto uno lo puede poner en estos términos. Para que la cantidad de obreros crezca a una tasa constante, el capital total tiene que crecer a una tasa cada vez más alta. Porque para que la cantidad de obreros crezca a una tasa constante, el capital variable tiene que crecer a una tasa constante. Como el capital variable es relativamente una parte cada vez más chica del capital total tiene que crecer cada vez más rápido. De eso depende la cantidad de obreros fabriles que va a haber en actividad. Y eso va a jugar un papel después cuando uno mira lo de la población obrera sobrante.
Y entonces, lo que más va a ser una referencia, no está desarrollado, pero va a ser esta referencia que después va a retomar en otros aspectos, de que ese aumento acelerado del capital total respecto de la cantidad de obreros se da a través de los movimientos de cíclicos del capital industrial, lo que él va a llamar el ciclo industrial. Y entonces hay momentos en que eso se acelera y hay momentos en que eso se desacelera o entra en crisis. Y entonces esto va a ser, hay momentos en que el capital acelera su demanda de fuerza de trabajo, hay momentos en que rechaza fuerza de trabajo. No como tendencia, sino como forma de la tendencia que implícita en lo otro, pero acá no está desarrollado, sino como forma del movimiento. Entonces los obreros se encuentran con que de repente son atraídos por el capital en una determinada rama o en general, y de repente el capital los expulsa de una rama o en general. Y que en esos cambios hay un cambio permanente, hay una transformación permanente entre sexo, edad y atributos productivos, pericia, dice, de los obreros. Entonces, entran, salen, aparecen. Y acá escribí otra cosa que tampoco la puedo, esta ni siquiera la puedo leer por el tamaño. ¿Alguna cosa con este punto? Entonces vamos al punto 8, que es cómo la gran industria revoluciona la manufactura, los oficios manuales y el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es el trabajo domicilio. Marx lo está mirando muy en el movimiento del desarrollo. Lo que va a plantear es primero como carácter general y después justamente como forma de subsistencia de estas condiciones más primitivas del trabajo para el capital. Lo primero que va a plantear es, acá hay una tendencia general de capital que es economizar medios de producción a expensas de despilfarrar la fuerza de trabajo, de deteriorar la fuerza de trabajo sin límites, así está planteado acá. Y entonces, ahora va a aparecer después una serie de transformaciones en esto, pero dice, cuanto menos están desarrolladas las fuerzas productivas en una rama, más brutalmente aparece esto, y entonces estos capitales de esa de la manufactura, del trabajo a domicilio y demás, la única forma de subsistencia que tienen para competir frente al desarrollo de la maquinaria dentro de la gran industria es agudizando la explotación de la fuerza de trabajo. Y entonces lo que va a aparecer de vuelta es frente a
a esta forma de subsistencia de los capitales individuales es que la unidad del proceso de acumulación de capital con su representante político, que es el Estado, tiene que ponerle un límite a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, lo que aparecía como condiciones imposibles de superar, son superadas porque por fuerza se prohíbe su utilización. Y entonces lo que va a aparecer es la capítulo que sigue es el desarrollo de la legislación fabril. ¿Estamos con esto? Entonces es lo que se ve en todas las manifestaciones concretas de las condiciones más agudas de explotación que están en las ramas de la producción y o en los capitales dentro de cada rama de la producción que tiene más deteriorada su capacidad de competir porque no tiene la capacidad para incorporar la maquinaria. Arrancamos con eso entonces. Lo que aparecía es la contradicción esta que veíamos es cada vez hay un carácter social del trabajo en cada capital individual más desarrollada y al mismo tiempo se sigue desarrollando la organización indirecta a través de la producción de mercancías. Lo que va a aparecer es cómo esa organización indirecta, cada vez más, con el desarrollo de la maquinaria, necesita tomar la forma de una organización directa, no ya al interior de cada capital individual, no ya al interior de cada unidad de producción, sino en el movimiento general de la relación social. Y entonces lo que va a aparecer es la regulación general de las condiciones en las cuales puede operar cada capital individual. Y esto es lo que Marx va a llamar la legislación fabril, que de vuelta para mí está presentada en una forma que no es que no es la forma concreta en su plenitud, porque está puesto, dice, la legislación fabril, primera reacción consciente y sistemática de la sociedad contra la marcha elemental de su proceso. Y puesto así, parece que fuera una abstracta necesidad. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es? Entonces es la vida humana que se impone en esto. Y todo lo que va a estar desarrollado a continuación es que es una necesidad del capital. Es una necesidad del capital la legislación fabril. Entonces, ya aparecía también, cuando veíamos la regulación de la jornada de trabajo, aparecía también este planteo como exterior al propio movimiento del capital. Y es una forma del movimiento del capital. Pero bueno, así está planteado. Y entonces va entre las cosas que va a ir analizando Marx de esta organización consciente general, que ya no afecta a los capitales individuales como tales, sino que los afecta en la unidad del movimiento,
Lo que va planteando Marx de vuelta aparece contrastado con cómo eso es el germen, o es la caricatura, según como estaba puesto, de el verdadero desarrollo pleno de las fuerzas productivas del trabajo humano. Y lo va a tomar referido a las cláusulas educativas, la obligatoriedad de la enseñanza elemental, que hasta acá aparece como puesta exteriormente, en el sentido, no parece brotar de una necesidad del capital esto, sino que está puesto. Y entonces lo que pone es, en el sistema fabril lo que aparece es el germen de la educación del porvenir, en la que van a estar combinadas para todos los chicos a partir de cierta edad el trabajo productivo con la enseñanza y la gimnasia. Esto era alemán hasta la tuétano. En esa época de gimnasia era básicamente algo que entiendo que estaba fuertemente presente en el discurso en Alemania, no sé si en el resto de... y no simplemente dice como una forma de intensificar la producción, de multiplicar la producción, sino como una forma de desarrollar plenamente al sujeto humano. Alcanzar sujetos humanos plenamente desarrollados. Entonces aparece este planteo respecto de qué es lo que va a poner después. Dice, de vuelta, es esto, es una caricatura en el modo de producción capitalista, pero muestra hacia dónde avanza el desarrollo de la plenitud del sujeto humano, y lo pone de todos los chicos en un proceso de trabajo colectivo. Y en este desarrollo lo que va a aparecer, puesto también en términos muy generales, es qué características tiene la ciencia, está planteado como ciencia de la naturaleza, desde el punto de vista del desarrollo de la maquinaria, del desarrollo capitalista de la maquinaria. Lo que va a aparecer es, lo que tiene que hacer es descomponer los movimientos complejos en movimientos simples, esto es lo que va a plantear, es la ciencia de la tecnología, poner en relación esos movimientos simples y poder después, entonces, descubrir esto pese a toda la diversidad de maquinaria sobre la cual hay que, tipos de movimientos sobre los cuales hay que operar, mirar cómo se repiten estos movimientos mecánicos simples y después ensamblarlos en la maquinaria. Lo que aparece acá es una ciencia que no necesita
contestarse por la razón de esos movimientos. Lo único que necesita es poder reducir esos movimientos a movimientos simples y poder combinar esos movimientos. Lo que hacemos normalmente a esta altura... Perdón, acá lo de o sea, acá aparece lo de la ciencia y la educación, en tanto lo que habíamos visto en el capítulo anterior, digamos, también separa, o sea, si bien aparece hacia el obrero, como, o sea, la ley, el tema de la legislación, perdón, y la educación del obrero dentro de la fábrica, acá aparece el elemento de la ciencia, pero para la descalificación de ese obrero, ¿o no? ¿O todavía no es eso? Hasta acá aparece, digo, lo que yo reconozco en porque de repente lo dijiste como de simplificar la tarea, o sea, por... No, porque acá es, no es no es la cuestión de la simplificación de la tarea, sino que es la simplificación del movimiento. Lo que hay que lograr es, la maquinaria opera sobre la base de movimientos mecánicos, lo redundante el término, pero que tiene todo un significado, ¿está? Porque no es lo mismo que los procesos químicos, y no es lo mismo que los procesos biológicos. Esta es una forma de operación particular. Entonces, lo que uno se encuentra es, ¿qué tiene que hacer la ciencia? ¿Qué ciencia necesita este capital en lo que uno está mirando hasta acá? La ciencia que necesita es una ciencia que sea capaz de reducir de toda la complejidad que pueden tener los movimientos mecánicos, reducirlos a movimientos simples, generales. De manera que después combinar esos movimientos simples generales en los movimientos complejos que necesita para cada tipo de operación. No aparece que necesita contestarse el porqué de esos movimientos simples. Simplemente necesita conocer los movimientos simples. Y esto hace al método de la ciencia. No es el problema acá no es el problema del obrero. Uno podría decir que es el problema del científico, pero tampoco está planteado como el problema del científico, no está planteado como problema. Lo que está planteado es, bueno, hay que contestarse esto. ¿Qué es lo que me dice a mí el que hay que hacer esto? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque si yo todo lo que tengo que hacer es reducir los movimientos complejos a los movimientos mecánicos simples para poder controlarlos, no necesito explicarme por qué los movimientos mecánicos tienen determinada... Claro que lo que tengo que hacer es reducirlo al movimiento más simple posible. ¿No? Y eso es lo que hace, y cuando él habla de la ciencia de la tecnología, eso es lo que hace la ciencia en el modo de producción, la ciencia general en el modo de producción capitalista. Consiste en eso. La reducción de esos movimientos a movimientos más simples se hace sobre la base de medirlos, de descomponerlos, separarlos y medir para poder controlarlos. Bueno, eso es la ciencia en el modo de producción capitalista. A esto me refería. Ahora, acá podemos, yo estoy medio desesperado porque nos falta tanto. Yo en septiembre no voy a estar 2 miércoles. Tal vez, no sé si algún martes podrían... Yo voy a tener que dejar de ver. No, lamentablemente. Justo voy a hablar de lo del café de más, sí, porque acá tu grabado, no podemos. Jueves, podríamos un jueves. Jueves, no podemos un jueves yo doy clase en Sarmiento. Lunes y jueves doy clase en Sarmiento. Viernes. Solo los miércoles. Solo los miércoles. Hacer, yo no sé si voy a dar el taller del tomo 3, pero la otra es hacer más larga la reunión. Pero no sé si pueden más temprano, claro. Yo por ahí más temprano me podría llegar a continuar, pero no para siempre. Pero, claro, pero no después... No quedarme claro.
Por ahí esporádicamente, pero no. Veamos cómo seguimos avanzando. Lo que normalmente yo hago cuando llegamos acá es ver lo del método y ver las cuestiones del método y si nosotros venimos haciendo esto que dice acá o no estamos haciendo esto que dice acá y por qué al capital le sirve este método y no solo le sirve en lo que está acá, sino porque lo necesita. ¿Por qué no se puede preguntar por la razón? La razón tiene que estar puesta exteriormente al movimiento. Tiene que estar puesto como un movimiento de carácter mecánico. Pero eso depende de que si ustedes quieren o prefieren que sigamos avanzando y tratemos de terminar, porque no sé cuándo vamos a terminar esto. No entendí, o sea, ¿en qué sentido lo preguntó recién? ¿La razón tiene que estar puesta exteriormente? La razón del movimiento. Un ejemplo clásico de esto es la fuerza de gravedad. La explicación de la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Está medida, pero la explicación es la descripción del fenómeno. Más precisa, más compleja, menos compleja, porque la predicción es más precisa o es menos precisa, pero no se puede contestar qué es la fuerza de la gravedad más que describiendo el fenómeno. Entonces, ¿qué necesidad tiene esa ciencia? Es una mutilación. No necesita dar razón de la gravedad, lo que necesita es medirla con precisión cada vez más grande. Entonces la descompone el fenómeno para medirlo con más precisión. Pero entonces la crisis de la física cuántica tiene que ver con cambios en la necesidad de capital en las formas productivas. Es más vale que la materialidad de la producción. La física clásica permite, bueno, lo voy a poner en términos muy groseros, pero es lo que sirve cuando uno tiene que trabajar con relaciones mecánicas de, llamémosle, macro, y no sirve cuando uno se tiene que meter dentro de eso, pero trabajar con las relaciones mecánicas que están dentro de eso. Entonces necesita una física distinta, que lo que se basa es, bueno, ahora puedo diferenciar acá adentro, puedo medir, y sé que acá adentro no es un paquete único, sino que hay un movimiento diferenciado. Pero bueno. Yo voto por tenernos en el método. Eso es el resto. Sí, una vez que lo propone, aprovechémoslo porque siempre... Bueno, entonces yo diría que la próxima arranquemos con eso, no nos detengamos demasiado, tratemos de centrarlo en esto y en la comparación con lo que nosotros venimos haciendo, con tu inquietud con las ciencias hay todo un montón de manifestaciones, básicamente es un conocimiento objetivo que no tiene que dar cuenta objetivamente de sí mismo. ¿De por qué lo haces? ¿Sí? De sí mismo, de cuál es su razón. Creo que había leído algo que había escrito del tema de la epistemología y toda esa justificación exterior que viene a ser, digamos, no se pregunta por qué es así, sino que esto me sirve para hacer tal cosa. Entonces la epistemología vendría a ser como la justificación exterior de que ese conocimiento científico, Sí. Hacemos eso entonces el miércoles que viene.
hacerlo más largo el miércoles que viene, no tiene Yo el miércoles que viene que viene a ser la última reunión del ¿Cuál tomo era 3. otro? Bueno, ya termina el Sí, yo lo hubiera terminado hoy, es un tomo 3. Uno que tendría que haber terminado. sí,